presencia en cada uno de los aeropuertos, mucha presencia también en las estaciones de trenes, mucha presencia en las terminales de micro y que todos podamos tener una Semana Santa, disfrutar de una Semana Santa, pero por supuesto que haciendo mucho ahínco, mucho hincapié en lo que tiene que ver con el cuidado colectivo, con la responsabilidad individual, pero también con el cumplimiento de los protocolos. Buenas noches, Marina De Vita de la Agencia de Noticias Argentinas. La pregunta para el ministro Lamens. Se acaba de informar oficialmente que se detectaron casos de las variantes de Reino Unido, Manaos, Río de Janeiro y California. Teniendo en cuenta esto, ¿ustedes evalúan que después de Semana Santa se apliquen mayores restricciones o la posibilidad de que ya no se permitan viajar a distintos destinos turísticos? Y por otro lado, el doctor Pedro Can, ante esta novedad también de las nuevas variantes, si esto enciende aún más la alarma que ya se venía teniendo con el aumento de casos. Gracias. Bueno, con respecto a las nuevas restricciones o no, nosotros, el presidente de la Nación lo ha hecho desde el primer día de la pandemia, nos apoyamos mucho en lo que dicen los especialistas, es una decisión que oportunamente se tomará. Nosotros sabemos, y ya nos lo habían transmitido inclusive este comité de expertos, que íbamos a tener un incremento de casos, que eso iba a suceder. Nosotros tenemos una estrategia que fue clara desde el principio. Al principio ganamos tiempo para preparar el sistema sanitario, lo logramos, ningún argentino, ninguna argentina murió porque le faltara un tubo de oxígeno, eso no es menor, sobre todo cuando vemos lo que pasa en otros países de la región, y ahora tenemos que achatar la curva y ganar tiempo para seguir con el proceso de vacunación. Argentina está entre los 20 países del mundo que más vacunas ha recibido, ese es un dato que me parece que es importante, que es para destacar, un proceso de vacunación activo que se está realizando bien. Así que eventualmente evaluaremos si es necesario o no tomar más restricciones. Hoy estamos con esta decisión que tiene que ver, como decía antes, por supuesto con cuidar el impacto económico que tiene una actividad tan importante con el turismo, pero también tiene que ver con la posibilidad de que los argentinos y argentinas puedan disfrutar del tiempo libre. Sí, buenas noches. Las variantes se llaman variantes de preocupación, ese es el término técnico que tienen, y son de preocupación porque pueden tener características que hagan que sean más infectantes en algunos casos o inclusive más agresivas desde el punto de vista del daño que pueden producir al ser humano. Nosotros tenemos que estar muy alertas con esto porque efectivamente si dejamos que circulen libremente, lo que vamos a tener es circulación comunitaria de las variantes y entonces eso puede llegar a afectar eventualmente hasta la efectividad de las vacunas. Y hay que tener en cuenta que las variantes las medidas que se han tomado en las fronteras con los vuelos, con la reducción de los vuelos, etcétera, tienden a reducir la posibilidad de que esas variantes ingresen. Pero nosotros tenemos que tener nuestra propia conducta independientemente de lo que pase con las fronteras, porque en la medida en que el virus circule, aún en su forma salvaje, en su forma, digamos, la cepa de Wuhan, la cepa original, si nosotros dejamos que haya mucha multiplicación del virus, porque bajamos la guardia, porque creemos que porque estamos vacunando ya no nos tenemos que cuidar, la distancia, los 2 metros, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, etcétera, corremos el riesgo de generar variantes locales. Entonces tenemos que realmente hacer un llamado y entender que la vacunación es un paso extraordinariamente importante. Sin vacunación no se va a resolver el problema, pero con la vacunación sola no alcanza. Necesitamos volver a esa responsabilidad individual de cada uno de nosotros que nos permitió transitar el año 2020 de una manera tal que ningún argentino se quedó sin un tubo de oxígeno. Bueno, ahora tenemos que transitar en el año 2021 para ganar la carrera y llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente de la población susceptible, ¿no? Aquí Alejandro Gómez de Reperfilar. ¿Para cuándo, hablando justamente de la vacunación, cuál es el cálculo que hacen de cuándo va a estar vacunado todo lo que es el sector de riesgo, es decir, mayores de edad, menores con mayores de 60, menores con algún tipo de enfermedad? ¿Para cuándo van a estar todos vacunados? Y por otro lado, si ya se descarta volver a una cuarentena, ASPO, fase 1, lo que vivimos el año pasado, si eso está descartado. Bueno, la pregunta sobre cuándo va a estar vacunado todo el personal de riesgo va a tener que ver con la evolución de cómo vayan llegando las vacunas. Como ustedes saben, el Gobierno Nacional ya desde hace unos meses, por la situación mundial que sucede con las vacunas, está siendo muy cauto a la hora de anunciar la llegada de vacunas. Como decía recién, Argentina está entre los 20 países del mundo que más vacunas recibió. Y por supuesto que la gente que está a cargo de traer las vacunas a la Argentina está trabajando no solamente para traer más vacunas, sino también para hacer nuevos acuerdos con otros proveedores diferentes a los que ya han entregado. Bueno, a ver, nosotros, esta es una decisión, como le contesté antes a tu colega, que como ya aprendimos que es absolutamente dinámico, que va cambiando. Nosotros, en principio,
no tenemos la voluntad de restringir actividades. Recién en la reunión con los especialistas, uno de los temas que salió y en la cual fueron muy claros y una posición unánime en ese sentido es que no ha habido más contagios en las fábricas, no ha habido más contagios en los colegios cuando se cumplen los protocolos, con lo cual lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con el virus, pero ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos. Para eso el Estado Nacional tiene una responsabilidad, sin ninguna duda, de control, de comunicación, de información, pero también es verdad que el Estado Nacional no puede controlar cada una de las situaciones que suceden en cada una de las casas, en cada uno de los lugares, y que para eso, como decía recién el doctor Khan, es importante apelar a la responsabilidad social colectiva. Lo hemos hecho durante todo este tiempo, lo hemos hecho en el verano y la verdad que el resultado es bueno. Quiero continuar con lo que decía el ministro Lamens en relación a su pregunta. Lo que hemos visto, y se habló recién en la reunión, es que en estos meses no hemos visto que los lugares de trabajo hayan sido los que trajeron los brotes. Por el contrario, en líneas generales, los brotes tienen que ver con actividades sociales. Y creo que hoy lunes, comenzando la Semana Santa, es un momento para recordar Vamos, a la población la